Hola, hoy estamos con la tercer clase del poder del dinero. Em, si bien hoy tenía pensado una serie de temas que incluyeran la cuestión de la timba financiera, al repasar la clase me di cuenta de que el material era excesivo. Así que he rearmado el tema para que comprendamos en particular toda la cuestión tecnológica que está en torno a este nuevo paradigma monetario que tiene que ver con las criptomonedas y otras cuestiones. Bueno, los voy saludando. Hola Daniela, ¿cómo estás? El objetivo de Filosofía de la Conciencia es que podamos pensar, que podamos percibir de alguna manera lo que está aconteciendo en lo tecnológico y en distintos ámbitos, en un momento tan bisagra de la humanidad, con cambios y con tecnologías que a veces son imposibles de asimilar. Y entonces lo primero que tenemos que poder es por lo menos intentar tener una comprensión a nivel abstracto de lo que está aconteciendo. Y esta comprensión de lo que está aconteciendo luego nos habilita a que podamos elegir con mayor conciencia distintas elecciones o posibilidades que vamos a tener que ir haciendo. Entonces, la idea es que a partir del conocimiento y la comprensión, nosotros podamos entender lo que está sucediendo y así ir no solo en este mundo como usuarios o como simple marionetas de lo que está aconteciendo, sino poder elegir con conciencia. Entonces, esto es muy importante porque con vendarnos los ojos, como a veces se dice, yo no entro en el mundo cripto, yo no entro porque suena así como si fuera específicamente, si hay algo en la tecnología, perdón, este, como si fuera algo que no nos toca. Y hoy vamos a ver la dimensión que tiene todo esto y ver cómo va a atravesar nuestras vidas, no solo porque está el mundo cripto, sino porque también los estados están pensando en monedas digitales, etcétera, para regular nuestra vida. Entonces, lo que voy a presentarles hoy es a nivel básico, a nivel abstracto, para que comprendamos el tema del mundo cripto, la tecnología y las implicancias que va a tener esto eh, para una rebelión o un control planetario. Eso lo vamos a ir dilucidando. Y acá, introductoriamente, quisiera contarle algunas experiencias, porque a veces uno dice, bueno, esto es cuestión, ¿sí? A lo mejor de aquellos que están por allí manejando el tema financiero, pero como ustedes saben, tengo de profesión contadora y hace unos 2 años di una charla en una de las comisiones del Consejo sobre un tema que también voy a tratar acá, pero acá lo trato desde otra perspectiva un poco más, menos técnica. Y mi experiencia, como tantas que me han ocurrido a lo largo de estos años, intentando alertar sobre ciertas cuestiones, a veces me dejan con un gusto amargo, porque una vez que uno presenta el problema, los profesionales, en vez de pensar en la estructura, de si se puede de alguna manera cambiar el propósito, la dinámica, lo que inmediatamente preguntan es cómo hacemos para operar sobre esa realidad.
Es decir, todos asumimos que esa realidad está más allá de lo que nosotros podemos intervenir. Entonces, los profesionales se dedican a ser usuarios de la realidad. Pero la realidad tiene tal dimensión que va a afectar y ya está afectando, como iremos viendo, a todas las profesiones, desde los contadores, los abogados, todas las profesiones, ni hablar la medicina, etcétera. Todas las profesiones son atravesadas por esta mega transformación. Entonces, la sugerencia de hoy es no nos vendemos los ojos y tratemos de comprender este fenómeno tan profundo que está aconteciendo en materia de la tecnología y el dinero y mucho más que el dinero. Voy a comenzar con la clase de hoy. ¿Cómo vamos? Bien, les voy a compartir pantalla y empezamos. Esta es la tercer clase. Estamos viendo que la había denominado inicialmente el mundo cripto y la timba financiera. Respecto al tema de la timba financiera, voy a hacer una clase número 4, pero no a continuación de esta, porque a continuación de este lunes, a partir del lunes que viene, vamos a entrar con cómo creamos la realidad y vamos a entrar con el poder de la atención, el poder de la mente, de los deseos, etcétera, para comprender cuestiones mucho más cotidianas del uso de la energía. Entonces, hoy voy a profundizar con distinto abordaje todo lo que tiene que ver con el mundo cripto. En particular, vamos a explorar todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain, qué significa, por qué es este cambio disruptivo a partir de esta tecnología. Luego el tema del mundo cripto. Luego lo que está aconteciendo con los estados, la tecnología y el control planetario, y un tema que nos va a atravesar para la transformación de todas las profesiones y nuestra forma de vincularnos, que son los contratos inteligentes. Les voy a dar una aproximación a la regulación y tributación que se está haciendo de este tema y finalmente haré unas conclusiones respecto a esta temática. Bueno, a mí me gusta pensar el momento actual en términos de o estamos en una rebelión monetaria o estamos en el control total. Lo cierto es que a partir de los avances tecnológicos, eh, el dinero en principio, que era un dinero físico, empezó a migrar a tener dineros tecnológicos, pero era la moneda que nosotros usamos. Y estos dineros se llamaban virtuales o digitales, pero tenía que ver con el propio dinero fiduciario del que hablamos en las clases anteriores. Pero luego empieza a aparecer un fenómeno, fundamentalmente a partir del año 2008, con el famoso Satoshi, el creador de lo que vamos a conocer como el Bitcoin. Y esa creación de una moneda por parte de particulares, que iba a operar sobre una tecnología muy particular. Em, Hola Edith, gracias por estar. Entonces, esta revolución, ustedes se acuerdan que yo les planteé al famoso pensador anarquista Greber, que él ha hecho importantes estudios filosóficos sobre todo este tema de cómo nos controlan a través de nuestro entendimiento del dinero. Y lo que proponía este germen inicial del Bitcoin era que se creara un instrumento de intercambio tecnológico
por particulares para que no estuvieran al alcance de la intervención de los estados. Existen serias dudas respecto a este origen del Satoshi, que nunca se lo identificó como persona, sino que esto salió, vean la fecha, el 2008. Ustedes saben que en el año 2008 existió una mega crisis en el sistema financiero, digamos el término colapso, ¿sí? Este es un tema que vamos a explorar luego en otro momento, que tiene que ver, el colapso aconteció porque los bancos quebraban. Yo ya les expliqué el tema de, todavía no lo vimos, creo que lo vamos a ver en el tema de timba financiera, pero básicamente los bancos daban préstamos, esos préstamos se los daban a personas poco calificadas, luego se hacía una comercialización de esos préstamos, toda una red de préstamos y comercialización de esos préstamos, y en algún momento, ¿sí? La gente no pudo pagar, por distintas razones, y el sistema financiero estuvo al borde del colapso total y salió el gobierno de Estados Unidos a hacer un rescate. En ese año aparece esta idea, por lo menos se empieza a esbozar hasta que en el año 2009 toma forma, de crear una moneda que fuera fuera del sistema. Pero esto no era nuevo, porque nosotros vimos en la clase 2 que el tema de las monedas alternativas era una cuestión que venía desde hace mucho tiempo. Lo que acontece es que esta emergencia de esta idea ha venido desde el corazón del sistema, desde el corazón del sistema financiero. ¿Mm? Entonces, esta idea pretendía hacer circular dinero fuera del sistema. Bueno, es un tema complejo para seguir investigando. Lo cierto es que a partir de este momento y la aparición de una tecnología que se llama blockchain, que ahora se las voy a explicar, se empieza a desarrollar un mundo de complejidades y posibilidades impresionantes. Entonces, muchos ni siquiera entienden o se entiende fácilmente qué es lo que está aconteciendo. A partir del 2008-2009 se empieza a desarrollar un proceso vertiginoso de, eh, de aplicar la creatividad sobre esta nueva tecnología que había emergido. Entonces empieza a transformarse en difusos los límites entre lo que es dinero virtual, dinero digital, las criptomonedas. Estamos en una ensalada difícil de comprender. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que aconteció en la tecnología, porque una cosa es la tecnología y otra cosa es para qué se va a usar esa tecnología. El concepto de blockchain, como su palabra lo indica, es cadena de bloques. Lo que acontece en ese momento es que cuando nosotros en un banco teníamos eh, una cuenta corriente, lo que acontece es que nosotros sabíamos que ese banco tenía un centro informático o tenía un servidor sobre el cual, al que nosotros podíamos llamar como 0800. El banco era responsable, el banco y todas las empresas eran responsables de del almacenamiento, del alojamiento de la información. Entonces, cuando empiezan a aparecer digamos, el uso de lo que tiene que ver con la tecnología, entonces el tema es que
cada empresa o cada organización tenía la responsabilidad de dónde alojaba esa información. Con el tema de la cadena de bloques, la información empieza a ser alojada, ¿sí? Viajando por distintos servidores. Y para que esa información viaje por distintos servidores, ¿sí? Había lo que se llama algoritmos de encriptados. Entonces, ahora lo voy a explicar con una imagen. Entonces, lo importante es que aparece otro concepto de almacenamiento y alojamiento de la información. Y esto va a cambiar radicalmente la tecnología. Luego, lo que ponemos sobre la tecnología, el primer uso poderoso de esta tecnología aconteció con el Bitcoin. Esto, entonces, el concepto de blockchain emerge como una plataforma tecnológica del Bitcoin. Y ahora vamos a explicar un poquito más el tema del Bitcoin. Entonces, desde la perspectiva informática, es una base de datos descentralizada, distribuida, que funcionaría como un método seguro y transparente para mantener registros incorruptibles. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Sí? En el momento que uno hace una transacción, obviamente se conecta por algún sistema de habilitar una cuenta que no necesita la cuenta identificarse el usuario, eh, esa cuenta que uno habilita puede hacer transacciones, ¿sí? Después vamos a explicar bien la operatoria de los recursos que se necesitan. Pero la base es que uno hace la transacción, la persona no queda identificada con nombre, apellido, etcétera, sino que tiene un número esa transacción. Y esa transacción, al entrar en este sistema de cadena de blockchain, viaja por los blockchain y en cada una de las partes del blockchain se hace una validación. Esa validación se hace sobre ciertos algoritmos, ¿sí? Que lleva implícito esa anotación. Básicamente es una anotación, ¿sí? A le transfiere a B 100. Esos 100 de A B, ni A está identificado con el nombre de una persona, sino que es el número que ahora vamos a ver de una billetera, ¿sí? Es el número de una billetera. La billetera A le transfiere 100 a la billetera B. Ahora, ¿en dónde está esa información? Esa información, una vez que se ejecutó, se mantiene, como dicen acá, como método seguro, es decir, nadie la podría alterar, porque viaja en paquetes por distintos servidores donde es validada a través de un algoritmo. Es decir, que se va armando, no sé si ustedes vieron muchas veces, por ejemplo, si tienen que hacer algún tipo de pago muy complejo, aparecen una serie de numeritos, numeritos y numeritos, que son códigos de encriptamiento de esa transacción que se está haciendo. Bueno, entonces el concepto de blockchain va a ser lo que va a revolucionar eh, mm, la base tecnológica con la cual se va a operar. El concepto de blockchain, cadena de bloques, es uno. Pero eh, ese concepto de blockchain, de que la información viaje en bloque por distintos servidores, es un concepto. Ahora luego, cómo ese concepto de viaje de la información se hace, existen lo que se llaman distintos códigos de desarrollo. Y ahí empieza a emerger, ¿sí? Que la primer cadena de blockchain que empieza a operar, que es la del Bitcoin, tenía un tipo de código de programación. Luego aparecen otras, va a aparecer Ethereum y van a aparecer un montón de que ahora les voy a ir comentando. Entonces aparecen distintos códigos de programación que tienen el mismo mecanismo
de base de utilizar cadenas de blockchain. Ustedes dirán, pero esto, ¿qué nos afecta a nosotros? Ahora vamos a ver qué tipo de información es la que se está volcando en esta cadena de blockchain. Es decir, información que, entre comillas, es segura porque viaja con unos sistemas de almacenamiento descentralizado y controles descentralizados que evita que la información se altere. Entonces, el concepto de blockchain es uno, pero los códigos de desarrollo y encriptados son muchos y los protocolos también. Entonces aquí, desde el 2009 a esta parte que estamos, 2026, entró en una carrera fenomenal de desarrollos de programación, algunos que son algunos que tienen proveedores específicos y otros que se llaman de código abierto, donde distintos programadores pueden entrar y armar algún tipo de aplicación sobre esos códigos. Entonces, eh, todo esto empezó a generar una competencia impresionante entre los distintos desarrolladores de los códigos de la programación, del encriptado, de los protocolos, y así va a empezar una competencia fenomenal entre, por ejemplo, entre el Bitcoin, el Ethereum, ¿sí? Lo que se llaman muchas criptomonedas. Bien, ahora vamos a ver un poquito más. Entonces, lo que tenemos que entender es que ha acontecido un cambio de paradigma tecnológico. Nosotros, hasta cierto punto, yo me acuerdo que ya por los años 90, ¿sí? Yo fui acá una de las que implementó en los años 92 y 93 los primeros centros Internet, ¿sí? Los primeros locutorios. Acá en Capital Federal, Maipú 24, estaba Ciudadane que tenía fábrica de tecnología y me contrató para el desarrollo de Internet en lo que fue un centro de locutorio. Me acuerdo que teníamos planta baja, primer piso, donde se habían hecho cabinas para que se le explicaba a la gente cómo utilizar Internet, ¿sí? Internet, que aparece allá por los años 70, en un momento, ¿sí? Este tema de poder conectarnos, ¿sí? A cualquier parte a través de esta tecnología de redes, bueno, ahí se implementa, empieza todo el movimiento de Internet. Pero si bien esto era un movimiento de que la información viajara, siempre que viajaba existía algún responsable de el nodo, o sea, no era un sistema que no tenía identificación específica a qué parte estaba viajando la información para llegar de Buenos Aires a Japón, ¿sí? Había todo digamos, mapa conocido de servidores por los que viajaba la información. Pero yendo a lo cotidiano, cuando uno llamaba a una telefónica o a un banco, ellos tenían sus propios servidores. Vieron que en algún momento uno iba al banco y dicen el sistema se cayó, no tenemos sistema, etcétera. Todas estas cuestiones estaban hablando de tener sus propias tecnologías. Bueno, luego existe un paso intermedio, que hay tecnologías donde se comparte la información en distintos servidores y simultáneamente se arman como nodos, pero con este concepto. En el tema del blockchain, estamos con información viajando por distintos nodos donde se va cotejando y este viaje es a través de todo el planeta. Espero que se entienda básicamente el gran cambio del paradigma tecnológico. Entonces, es información que a través de este viaje
va a asegurar confiabilidad en que va a ser incorruptible, va a evitar las caídas. Se puede caer el 50% del planeta, pero el otro 50% no, por ahora, digamos. Entonces, nada es incorruptible, pero esto ha demostrado porque también todo este sistema de tecnologías centralizadas ha tenido problemas con los hackers, ha tenido problemas con que eran hackeados, alterados los sistemas, etcétera. Bueno, hasta acá estamos entendiendo el concepto. Y entonces, cuando uno se pone en este concepto tecnológico y sobre este concepto tecnológico empieza a desarrollarse, a hacerse diseños monetarios, diseños de monedas, de estas monedas que no son de los estados, son de alguien que arma sus códigos, sus sistemas de encriptado, sus protocolos, sus tecnologías, como por ejemplo el fundador de Ethereum, ¿sí? Un joven que a los 18 años estaba, se llama Vitalik Buterin, ¿no? Eh, que muy tempranamente un muchacho ruso se puso a hacer todos estos protocolos y programaciones para este viaje por las para este viaje de la información a través de las cadenas de blockchain. Y así creó la famosa Ethereum, que ahora vamos a ver la aplicación que tiene. No es lo mismo el Bitcoin que el Ethereum, que algunas otras cripto. Por ahora lo vamos a decir cripto en general, vamos a ver diferencias después. Entonces, ¿cuántas unidades, por ejemplo, cuando se crea una moneda cripto que se hace sobre algún tipo de plataforma? Después, ¿qué pasa? Estos desarrolladores de protocolos, plataformas, por ejemplo, Ethereum, ¿sí? Que sería el protocolo sobre el que se maneja, es decir, los códigos que armó y el concepto de código, ¿sí? Por ejemplo, Ethereum tiene un concepto de código abierto, entonces quien se le ocurre mejorar algún tipo de aplicación lo puede hacer. Pero también estas tecnologías después son utilizadas para crear sobre esas otras cripto. Es decir, cualquiera de nosotros puede entrar a determinadas plataformas y crear una moneda cripto, como lo ha hecho el presidente Milei, ¿sí? Vieron que hablaba de que era una cripto meme, ¿sí? Una criptomeme, es decir, era lo que se llaman en la jerga de estos, era un token, es decir, son fichas de un sistema que en ese, no me acuerdo cuál era, si Solana o cuál era una base tecnológica específica que sobre la cual se toma un token, te permiten crear a su vez sus monedas. Para esta creación de monedas, se ha creado monedas para hacer los juegos virtuales, que uno gana monedas por esto y tienen monedas específicas. He sido, no sé, hay más de 10.000 en este momento de token monedas funcionando en estas plataformas. No todas han creado protocolos, porque digo, hay un protocolo de base y luego se desarrolla lo que se llaman monedas token, cualquiera de nosotros, y de hecho se ha popularizado en algún momento, el financiamiento de proyectos, etcétera, creando un token que los inversores compran y entonces me financian el proyecto. ¿Sí? Imagínense que todo esto avanzó de una manera fenomenal y todavía estamos en los pañales de regulaciones serias de esto. Ahora las vamos a ver en particular, pero digamos, esto es obviamente que este sistema, ¿sí? Ahora no quiero avanzar, vamos a quedarnos acá. Entonces, comprendamos primero que el diseño de estas cuestiones, primero vemos que requiere ciertos niveles de sofisticación en el conocimiento tecnológico, pero luego
para ser usuario de estas cuestiones no se requiere mucha sofisticación porque hoy está generalizado, digamos, si uno busca, que hay muchos consultores que pueden crear token para distintos fines sobre estas plataformas. Bien, entonces, cuando uno se plantea este desarrollo, generalmente hay un concepto que se desarrolla. Es como si uno armara la emisión de moneda de un estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ¿sí? Él se planteó que su criptomoneda iban a ser solo 21 millones de Bitcoin. Y entonces él plantea que la base monetaria de ese juego, que es el Bitcoin, va a ser nada más que la emisión de 21 millones de monedas. Y ese 21 millones de monedas solamente se van a ir emitiendo progresivamente a través de, bueno, el viaje que hace la información y donde la reciben, validan la encriptación y ahí aparecen los famosos mineros, los que validan la información en alguna parte del nodo y en consecuencia ganan moneditas del juego. Bien, entonces, Ethereum no, Ethereum tiene otro concepto, ¿sí? Se va avanzando su emisión en función de la demanda y utilización de la red. Entonces, cuando uno se plantean estas cuestiones, vemos que están armando conceptos de dinero, conceptos de funcionamiento, de cuál va a ser el criterio con el cual van a manejar ese valor, esa monedita que están creando. Bueno, luego se empezó a desarrollar muchísimos temas sobre esto. Es decir, empezaron a competir por cuánto más rápido se valida una transacción, algunas demoraban un poco más, otras menos. También se desarrollaron algoritmos para reducir la concentración en el poder de los mineros, entonces se daba, bueno, hay distintos tipos de temáticas, es un tema de profundidad, de arquitectura y creatividad de N cantidad de personas que han creado sobre esta tecnología lo que hoy nosotros tomamos en una página de inversiones y vemos que están las monedas que suben, que bajan, etcétera, estos que se han transformado en un mercado fenomenal de dinero del sistema, porque en definitiva uno cuando va a comprar un Bitcoin, un Ethereum o cualquiera, tiene que poner en algún lado los dólares para comprar y tener en su billetera esa moneda. Entonces, se ha derivado al sistema de estas cripto, de este mundo cripto, por ahora estoy hablando solo de lo monetario, vamos a ver que el tema tiene muchísima mayor alcance, ¿sí? Y entonces el desarrollo de algoritmos para reducir la concentración de los mineros, cómo aumentar la privacidad en las transacciones, cómo aumentar el nivel de descentralización tecnológica, ser o no ser código abierto, un montón de parámetros que se evalúan en la construcción de una tecnología. Yo he participado en muchos proyectos tecnológicos y el concepto, el diseño de la tecnología que uno va a hacer tiene, antes de ponerse a programar, tiene un montón de definiciones, ¿sí? De cómo se va a hacer. Bueno, estos parámetros entraron en una fuerte competencia, bien, usan el respaldo. Ahora voy a explicar bien cómo usan y cómo se crea el valor de las monedas. Esto a veces me voy un poquito hacia adelante para que vayan resonando y entiendan. En esta transparencia lo que les estoy planteando es que el blockchain, si bien es una cadena de bloques, existen muchos, la cadena de bloques es la tecnología puede tener diferentes características según quien la desarrolle, pero por encima de la tecnología lo que ha acontecido es que muchos usan todas estas tecnologías para desarrollar los famosos
cripto, que ahora vamos a ver de qué se trata y cómo funciona. Bueno, un tema antes de entrar antes de entrar en cómo es este mundo, cómo es en materia práctica. Acá viene el gran tema. Nosotros nos imaginamos que la información está viajando por el mundo, es decir, que lo que antes teníamos, un servidor, lo voy a llevar al extremo, ¿no? Un centro de cómputos que gastaba X energía, lo que resultó es que en todo el planeta se empezaron a desarrollar para ganar los, las moneditas, ¿sí? Para ganar las moneditas que se ganan cuando uno logra validar un código de encriptado, llega a un nodo y quien valida, tiki, gana una monedita, ¿sí? Eso, la información sigue viajando, viajando, va a otro nodo, tic, gana otra monedita. Para hacer ese proceso, ustedes habrán escuchado que nuestro famoso Adorno en Argentina, ¿sí? Parece que tenía unas máquinas para minado. Es decir, el uso, y yo me acuerdo que inicialmente, he conocido a algunas personas que cuando empezó todo este tema del Bitcoin tenían y ponían en sus casas varias computadoras para hacer lo que se hace minado, ¿sí? Entonces, en ese minado de validación de códigos ponen las computadoras a trabajar y en algún momento van ganando digamos, alguna parte de la moneda. Entonces, pero la información viajó hasta ahí, sigue viajando, a lo mejor va de acá a Europa, de Europa a China, no sé. Entonces, para ganar más dinero se empezaron a hacer lo que serían las ballenas, ¿no? Eran todos como grandes, digamos, garajes o grandes extensiones de depósitos donde había máquinas y máquinas operando para minar estas tecnologías. ¿Y qué es lo que nos da esto? ¿Sí? Un uso de tecnología planetaria impresionante. Se dice, la estadística que tengo validada, que el Bitcoin para ser minado durante el año 2023 consumió la misma energía que toda la República Argentina en ese año. Es decir, el consumo de un país fue equivalente al consumo del minado del Bitcoin en el mismo periodo. Es decir, el consumo de energía a través de este sistema es abismal. Entonces, esto tiene varios vericuetos, esta construcción. Primero hay una altísima inversión. Los que se deciden a lanzar estas monedas buscan lo que son los ángeles inversores. Muchos se han fracasado, vemos, como decía, son los que apuestan a que esto va a salir y entonces, bueno, hay todo un modelo de negocios. Hay algunas películas coreanas que he visto, no me acuerdo una que tiene que ver con los emprendedores, que muestra muy claramente el nivel de competencia por los inversores y los modelos de negocios de este tipo. Nosotros en los países de Latinoamérica estamos quietos con estas cosas, pero por ejemplo Corea del Sur o en China o en todos los países que están avispados con las tecnologías, en China estamos con algunos temas, ¿no? Por la regulación, pero igualmente acontece que en China estuvieron las grandes ballenas de minado del Bitcoin, ¿no? Bueno, pero hay un diseño del modelo de distribución, los códigos de programación y encriptado que les dije, los mineros o los nodos, las redes, y la energía acá es el gran tema, ¿sí? Ya les di un dato, ¿no? Justamente por este tema del consumo de la energía, las monedas empezaron a competir por mejorar las prestaciones, por reducir el uso de energía. Pero simultáneamente, este tema de la energía disparó un montón de temas que tiene que ver con la creación de energía alternativa. Bien, bueno, ahora vamos a empezar a ver blockchain y aplicaciones. Bien, antes de ver ahora las cripto.
Para que tengamos idea de que esta tecnología que se creó, que se crea con todos estos protocolos, que viaja por distintas partes del planeta, depende de todos los protocolos, ¿sí? Se está usando para infinidad de cuestiones y vamos por mucho más. Obviamente, por todo lo que tiene que ver con dinero digital, viajando a través de blockchain, y esto están los bancos avanzando, ya hay bancos, ahora les voy a mostrar algunas estadísticas, todo lo que tiene que ver con criptomonedas y criptoactivos, que ahora lo voy a explicar, todo lo que tiene que ver con contratos inteligentes, que se los voy a explicar, que esto está cambiando la dimensión de lo que podemos pensar las profesiones. Todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los productos, es decir, para ejemplo, ¿no? El atún que puede venir de España, ¿sí? El atún se pesca en España, entra en la pescadería HH, de la pescadería HH va al procesador XX, del procesador XX sale al distribuidor tal, toma el barco tal y llega a distintos centros para finalmente llegar al supermercado que tenemos a la esquina. Todo ese circuito, ¿sí?, de información se llama trazabilidad. Estoy exagerando en un producto para que lo entendamos. Pero esta etiqueta de trazabilidad en lo que tiene que ver con los orígenes de los productos, hay hay en zonas como en Europa que se usa mucho el tema de la trazabilidad para ver en los orígenes de dónde viene, dónde se, digamos, tiene origen. Entonces, en cada instancia, al paquete de información, al blog, se le van sumando a ese identificador códigos de información que viajan por todo el planeta. Entonces, este sistema global de trazabilidad, ¿sí?, de un producto, se hace a través de estas cadenas de blockchain. Ni hablar de lo que acontece en el sistema de financiero para asegurar todo lo que son estas operaciones internacionales, etcétera, las compañías de seguro, las comerciales. Y ahora les voy a explicar lo que es tokenización de un activo. Y la verdad que es un mundo imaginable al combinarlo con otras tecnologías, porque nosotros estamos hablando mucho de la IA, ¿sí? Pero parece que del blockchain y de lo que está sosteniendo toda esta dinámica de la información, hablamos muy poco. Bien, entonces, vamos a tener un mundo inimaginable al combinarlo con otras tecnologías, cuando aparezcan las computadoras cuánticas, la bioenergía, los hologramas, la inteligencia artificial. Bueno, todo esto se combina viajando y usando este drama de la energía. Por eso comprenderemos que en el momento actual el gran centro es los países que pueden proveer los minerales para la producción de distintas energías. ¿Mm? Si bien existen ya avances en el desarrollo, por ejemplo, en China, ¿no? Hay mucho avance, han desarrollado una gran planta para hacer energía a partir del hidrógeno. El gran tema de desarrollo de estas próximas para poder sostener esta cuestión es el tema de la energía. Y sin embargo, todavía no estamos en un cambio de paradigma de la energía. La energía está basada en recursos que se agotan, la gran parte. Bien. Ahora vamos a entrar en el mundo cripto para entender un poquito el tema. Bien, un punteo sobre el diseño monetario y la disputa tecnológica, ¿no? ¿Con qué finalidad se crea una moneda? Y acá es interesante pensar la finalidad, ¿no? Luego, cómo se van a hacer las transacciones, esto es lo que yo les decía, cuántas unidades se emiten, cuándo y cómo.
bueno, esto ya lo habíamos visto, el desarrollo de validación de la transacción, los algoritmos, la privacidad, el nivel de descentralización. Bueno, ¿qué tipo de cripto tenemos? O sea, convengamos que decir cripto es decir algo que se ha desarrollado y que viaja sobre esta tecnología blockchain y se le dice cripto porque viaja con este sistema de encriptado, ¿sí? Que es el que va a permitir la validación. Pero estas monedas, la que genuinamente pretende ser la moneda que existe fuera del sistema es el Bitcoin. El Bitcoin, digamos, crea la moneda, supongamos, ¿cómo apareció? ¿Cómo se validó esto? Porque alguien dijo, creo el blockchain, ¿no? Este Satoshi creó el blockchain, ¿sí? Y digamos, vamos a tener el tema de que esto va a ser el Bitcoin, ¿no? Y bueno, ¿cuándo se validó la moneda? La moneda se validó en una famosa historia cuando uno de los que estaba trabajando con esto, que estaban viendo el tema del Bitcoin y estaban trabajando con esto, pudo comprar, eh, no sé si compró una pizza, pudo comprar una pizza, ¿sí? Y pagó con no sé cuántos Bitcoin, con 1000, no sé, o sea, una barbaridad. Porque eran centavitos, centavitos, ¿no? Entonces, ese valor que empezó como un juego, empezó a poder pagar algo en el mercado. ¿M? Y a partir de eso, bueno, el tema empezó a crecer hasta que se estableció que con el Bitcoin uno podía pagar algo en el mercado. Entonces, hay una moneda que se crea, ¿sí? Y esa moneda que se crea en este sistema va a permitir pagar algo en el mercado. Y entonces eso le valida la categoría de moneda. Ahora bien, una vez que esta moneda se empieza a pagar, también la moneda empezó, digamos, existía como un juego. La información que viajaba, al principio creo que se pagaba hasta 50 Bitcoin a quien podía desencriptar o que podía validar el código de encriptación al minero que lo validaba. Y entonces ese minero se va a quedar con 50 Bitcoin. En el momento que ese Bitcoin lo quiere hacer dinero, ¿sí? Lo va a cambiar por la moneda que le ofrezca el comprador. Ahora vamos a ver el sistema de compra y venta de esto, ¿sí? O cualquiera de ustedes quiere comprar Bitcoin, va a tener que ir o va a tener que contactarse con alguien que tenga una billetera con Bitcoin y transferirle vía el sistema que le diga el dinero, ¿sí? Ahora también existen en plataformas digitales lo que se llaman dólares en USDT, o sea, dólares que también son en blockchain. Pero en algún momento eso sale del sistema, se convierte, alguien va con los billetes y o los recibe o los entrega, ¿sí? Lo que pasa es que a quien se los recibe y se los entrega no es necesariamente al banco, sino es justamente nuestro ministro Adorno no hubiese tenido, ¿sí? los 250.000 dólares para pagar el arreglo de la casa si no hubo un momento donde él fue con su billetera y le entregaron a cambio de hacer el pasaje de la moneda digital, de la moneda de la cripto, ¿sí? Le dieron el dinero correspondiente. Es decir, son transacciones que en algún momento, como si uno pagara dólares y equivalente en pesos, hay una transacción efectiva. Bueno, se llama criptomoneda a la que tiene valor efectivo de moneda, ¿sí? Es decir, la genuina sería el Bitcoin. Ahora,
existen otros conceptos también, ¿sí? Existen criptos, o sea, que se crean criptos, ¿m? Que son representativos del valor de algo. Entonces, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé si es muy complejo, ¿se va entendiendo? Bien, están escuchando atentamente porque es complejo. Bueno, a ver. Alguien puede decir, bueno, tenemos esta propiedad y queremos venderla en formato criptoactivo. Vamos a crear 1000 criptoactivos que lo vamos a poner en, no una propiedad, pongamos un museo o cualquier tipo de bien muy grande que uno diría, bueno, no va a venir un inversor y va a poner todo el dinero, vamos a crear cripto. Entonces se crea un criptoactivo porque está respaldado por el valor del bien que tiene ese valor. Es decir, voy a dividir el valor y voy a decir esto equivale a 1000 o a 1.000.000 de estas moneditas y esas moneditas se van a poner luego a la compra y a la venta. ¿M? Hoy existen plataformas para comprar y vender. Yo saco dinero del banco, voy a la plataforma y compro esa moneda. Esa moneda representativa del criptoactivo, ¿sí? Entonces yo me transformo en poseedora de tres moneditas del criptoactivo del Museo del Louvre, por ejemplo. Entonces, se llama criptoactivo cuando la monedita representa el valor de un activo que está detrás. Así se han vendido cuadros, por ejemplo, muy valiosos, ¿sí? O digamos, cualquier cuestión, yo no tengo la información actualizada, pero cualquier, porque es imposible, ¿no? Todo lo que se estará haciendo. Por ejemplo, los jugadores también habían hecho el tema de los criptos para no sé qué, de los goles y de qué sé yo. Esto da para que cada uno cree su cripto. Los criptos que se crean de esta manera generalmente están sostenidos en tecnología de base. Por eso hay algunos como Solana, Ethereum, etcétera, o el mismo Bitcoin, digamos, que son tecnologías de base que después uno puede tener un token. Es decir, lo que estos criptoactivos se crean con fichas de una tecnología de base que compite con otras tecnologías. Entonces, estos criptoactivos, ¿sí? También, ahora vamos a ver en particular lo que se llaman contratos inteligentes. Bien, ahora bien, el criptoactivo tiene, entre comillas, representa el valor de algo. Que esté garantizado eso o no, y bueno, es relativo, ¿sí? Representa el valor de algo. Vamos a ver que todo esto tiene un enjambre legal que es muy difícil de decir, bueno, yo ahora quiero cobrar mis tres moneditas de tenencia del Museo del Louvre, ¿sí? Aparte aquí hay otra cuestión. Imaginemos que todo esto está, ahora les voy a mostrar cómo, en lo que se llaman billeteras digitales, donde yo pongo mis moneditas y pongo estos. Perdí la información y les aseguro, no hay 0,800. Más del 20% de los bitcoins que se han emitido se dice que no están más. ¿Sí? ¿Por qué? Como a mí me contó una persona cercana, yo empecé con eso del Bitcoin cuando era el 2010, 2011, después perdí la computadora, la tiré, qué sé yo, con no sé cuánto tenía, 40, 50 Bitcoin, y la computadora no estuvo más. Entonces, esto perfecto, son esas billeteras individuales, únicas y exclusivas. Pero bueno, esto tiene todo un mundo, digamos, donde ahora vamos a ver, porque
Acá yo no puedo explicar todo, por eso vamos a hacer otra clase para ver cómo es que juega el mercado. Acá les estoy explicando cómo se construyen estos documentos, estos instrumentos. Entonces tenemos criptomonedas, tenemos, o sea, la criptomoneda no tiene respaldo de nada. Esta es la moneda, ¿sí? Es lo mismo que las monedas del Estado, ¿sí? Que el dinero fiduciario, ¿qué respaldo tiene? Ya no te dan más oro, no te dan más nada, qué sé yo, bueno, ya está, ¿sí? Vale porque vale. La criptomoneda del Bitcoin vale porque vale, punto. ¿Bien? Entonces, esto es la criptomoneda pura, sin ningún tipo de respaldo. Obviamente que en esta forma de criptoactivos incluso están las fichas que se hacen para los juegos, etcétera. Hay infinidad de creaciones sobre esto y muchos ni siquiera saben que están usando tokens basados en tecnología de blockchain. Bueno, pero el hecho de que una moneda no tuviera respaldo en nuestro famoso, digamos, memoria del patrón oro, empieza a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo esta cantidad de monedas, pero si, digamos, la moneda vale tanto, pero después sube, baja, después no vale, desaparecen, qué sé yo, no voy a tener respaldo. Bueno, entonces empiezan a ver lo que se llaman stablecoin. Y entonces este es el primer casamiento entre una moneda cripto y lo que serían instrumentos, por ejemplo, ¿no? De curso legal. Es decir, puede estar diciendo que muchas stablecoins se emitieron y dicen que tienen respaldo en oro, digamos, guardado en las bóvedas de no sé dónde, ¿sí? Entonces, tienen respaldo de ese oro que en definitiva va a respaldar a la moneda. Bien, o se hacen en contra con respaldo de ciertos instrumentos ciertos instrumentos, en fin, de instrumentos de mercado, ¿no es cierto? Con bonos, con esto, con lo otro. Puede ser cualquier cuestión de instrumentos financieros, ¿sí? Incluso, como les pongo acá, el oro en bodegas. Si hay otros de conozco, yo más o menos les clasifico las cripto que no tienen ningún tipo de contrapartida, los criptoactivos que representan valores de cosas, ¿sí? Eh, o por ejemplo, también, ¿no? Podrían ser, existen también otra por ahí dimensión que tiene que ver por esto con los cripto que se ganan jugando en determinados juegos de estos. Bien, tendríamos que ver la ingeniería que tienen, ¿no es cierto? Es decir, si se asocian a una de las stablecoin o no, ¿sí? Si ese token fue creado sobre una moneda estable o no. ¿Mm? Bien, entonces, esto es el infinito mundo del mundo cripto. ¿Sí? Un complejo mundo tecnológico de negocios y de especulación, porque esto una vez que se crea, tiene mercado, hay información que se pasa y no se pasa y entonces va a subir, no va a subir, que en el Bitcoin van a emitir, que no van a emitir, el Bitcoin estuvo en 125, ahora está en 70 y pico, no sé qué, bajó 50.000, no apto para cardíacos porque es un mundillo que se maneja mucho con esta información, como pasa en todo el ámbito financiero, ¿sí? De especulación, para hacerlo subir y bajar y entonces ganar con las compras y las ventas. Y en estos están los que conocen las informaciones. En el stablecoin son más estables las cuestiones porque, bueno, tienen como un grado de variabilidad por ahí menor. Bueno, vamos a ver cómo opera. Para entender esto hay que entender cómo se opera en este mundo. Bueno, la operatoria, como quedó claro, puede ser lo que se llama persona a persona. Este método de persona a persona es el usado para todo lo que acontece con la negociación de trata, droga, etcétera. En nuestro país, en Argentina,
tenemos un caso muy famoso que se llamó Bobinas Blancas, de pago de narcotráfico, que creo que está ahora vinculado este que estaba con Esper, me parece. Bueno, pero un caso donde se hizo, digamos, Bobinas Blancas porque venía la droga en este tipo de formato, ¿sí? Pero toda la transacción se basó en operaciones cripto donde A le traslada a B, que está en Rusia, no sé dónde, ¿sí? O en México, y nadie se enteró. ¿M? Entonces, para esto, digamos, han existido, justamente, como todo esto no estaba regulado, en algún momento, ¿sí? Entre particulares, uno recibe los dólares y el otro le pasa en el teléfono en la cripto, ¿sí? Y esto genera que luego esa transacción se hace persona a persona. Quien lo vio, vaya a saber. ¿Bien? Esto deriva en que las billeteras, o sea, lo que acá existen no son personas, son billeteras. Una billetera A le transfiere a otra billetera B, ¿sí? Que es reconocida en la lista del blockchain, que la lista en las anotaciones es reconocida por un número eh, larguísimo, complejo. Bien, entonces, pero como no se sabe quién es la otra billetera, ni se sabe de dónde es esta, ¿bien? Entonces, lo complejo es poder asociar a qué persona, por eso se pueden asociar a veces cruzando varias y de casualidad las encontraste y te das cuenta de cómo funcionó, pero no está la identificación de las personas. La cuestión ha cambiado porque justamente este sistema que funciona para los grandes números, entre las grandes transacciones, todos los sistemas de... Por eso tampoco se avanza en lo que es digamos, la regulación de esto. ¿Por qué no se avanzó tanto después de tantos años? Porque esto facilita todo, compra de armas, trata, etcétera. Todo eso va por este negro mundo de las criptos. Entonces, pero ¿qué pasa? Para público en general empezó a funcionar lo que sería, nosotros conocemos para el dinero nuestro, lo que son las casas de cambio, ¿no? Uno va a la casa de cambio con pesos si quiere comprar dólares, ahí, bueno, era antes, ¿no? Ahora puede ir al banco, lo que fuere, o uno va con pesos y le dan dólares, bien. En este caso, las casas de cambio, ¿no? Que se llaman los brokers de criptomoneda, obviamente funcionan todos tecnológicamente, son plataformas digitales donde uno puede entrar, quiere comprar, en consecuencia, ¿sí? Obviamente que va a tener que tener su billetera, haber sacado su billetera digital, o puede comprar y dejarlo en el blockchain, en el broker, y después desde ahí, ¿sí? Puede transformar eso, digamos, venderlo para recibir dólares, etcétera, o uno puede comprar en dólares desde su banco. De hecho, el momento en el que uno pasa del banco a estas, digamos, a estas plataformas, bueno, todo eso queda registrado. También ahora están reguladas todas estas plataformas y cada vez más, porque a veces uno operaba una plataforma que quedaba qué sé yo, en el Congo. ¿Y quién ve la plataforma que está en el Congo? Yo saco dinero, bueno, pero en algún momento hay que poner el dinero de algún lugar. ¿M? Bueno, todo este mundo, ¿sí? Que se llama el mundo de las exchange. Bien, que son plataformas donde se negocia la compra y la venta de estos criptoactivos. Bien, entonces, obviamente que lo que tenemos que entender es que cuando hacemos persona a persona, estamos manejando efectivo o bancarizado. ¿Saco de mi cuenta y se lo transfiero a otra persona? ¿O cómo hacemos el tema? Bueno, anónimo o identificado. Y el tema de las billeteras es uno de los grandes temas. O sea, si usted perdió la billetera, las 15 palabras y no sé cuánta palabra que hay para, digamos, la codificación de la billetera,
fue su fortuna, por lo cual se han desarrollado creativos, digamos, instrumentos de almacenamiento de esa información en cajas fuertes, pero lo que se llaman, hay dispositivos para almacenar externamente, se llaman billeteras frías, para almacenar una vez que se hizo la transacción, se vuelve a la billetera y eso sale del sistema. Bien, bueno, esta es una operatoria, bien, del mundo cripto. Bien, vamos a avanzar. Voy a ver ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Te quedó claro, Edith? Digamos, el respaldo que me preguntabas. Bien, puede ser de cualquier cosa el respaldo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la cuestión en otra dimensión. Hay un gran tema que se está debatiendo que tiene que ver con el tema de la moneda digital de los estados, ¿sí? Y estas monedas digitales de los estados, voy a sacar acá, la moneda digital de los estados, ¿sí? Que es que el Estado, ¿sí? tenga una moneda digital, crea la moneda digital y todo el mundo dejamos de usar billetes, dejamos todo, todos vamos a tener una monedita digital en nuestra. Bien, que no es lo mismo que está, digamos, el dinero que nosotros tenemos, que está representado cuando tenemos una cuenta, está digitalmente, pero esto es dinero digital. Adiós, billetes. Entonces, al comienzo el debate estaba muy centrado en el Bitcoin versus los bancos centrales, es decir, digamos, eh, esto del Bitcoin movió muchas estructuras, ¿no? Hoy la discusión es más profunda y gira alrededor de la relación entre el dinero, la libertad, la privacidad y el poder político. Ha pasado en Inglaterra, en algunas regiones, que implementado este sistema de billeteras digitales, eh, una vez que se implementa, obviamente que se sabe si se gastó, no sé, digamos, qué comió, qué no comió, ¿no? Cómo varió su consumo, pero básicamente dónde viajó, qué pagó, qué esto y qué lo otro. Y entonces, como esto se basa en un sistema de programación de esas billeteras digitales, lo que hay es un control absoluto del movimiento. Hay una experiencia en Inglaterra donde los ciudadanos, para mantener el ambiente y para cuidar ecológicamente el ambiente, no podían, se había puesto la regla de que no podían hacer compra más allá de 15 cuadras de su domicilio. Bueno, cosas de ese tipo en el control planetario están en ciernes, ¿no? Entonces los estados con esta tecnología, imaginemos que nos controlan ahora, con esta tecnología eliminado el dinero y que lo único que tenga uno es un tema digital, o por ahí te cobran multa porque estás pesando de más y entonces tenés tal tema de ambiente o tal cosa, se les ocurre no sé qué cuestión, ¿sí? Entonces hay una administración total de la energía de los humanos a través de esta posibilidad de la implementación de las monedas digitales. Acordémonos el concepto que les dije, que estamos hablando de que el dinero es una forma de circulación de la energía. Todavía no expliqué el nivel de locura que implican los mercados de comercialización o de timba de todos los criptoactivos. Eso lo vamos a ver en otra clase porque si no se hacía incomprensible para ahora. Entonces, eh, el Central Bank Digital Currency, que es el proyecto este, CBDC, representa el avance hacia formas de dinero electrónico programable, emitido y administrado por los bancos centrales, capaces de integrarse a sistemas de pagos instantáneos, contratos digitales y nuevas arquitecturas financieras globales. Bien, eh, ¿en qué estado está esto? Porque parece que estoy hablando de ciencia ficción. No. En 146 países y uniones monetarias se están explorando esta moneda.
Representan más del 98% del PBI mundial estos países, o sea que están explorando la implementación de estas monedas. Hay 77 jurisdicciones en fases avanzadas, desarrollo, piloto y lanzamiento. Por eso les comentaba el caso de Inglaterra, donde empiezan por comunidades, etcétera. Bueno, existen 41 proyectos pilotos activos. Ya hay países que han lanzado formalmente una CBDC, aunque con distintos niveles de adopción. Bueno, no es para profundizar el tema, simplemente para decirles de qué se trata. Obviamente, el tema tecnológico de toda esta tecnología va a ser el blockchain. Bueno, otro de los grandes temas que está revolucionando el momento y que es impensado el nivel de impacto que tiene son los contratos inteligentes. ¿Qué son los contratos inteligentes? El contrato inteligente es ustedes cuando hacen un contrato de alquiler, está el contrato, lo firman, ¿sí? Y ahí queda establecido el acuerdo entre las partes, ¿sí? El locador y el locatario acuerdan tal cosa. Cuando hacen una compra y una venta, cuando hacen cualquier tipo de transacción, para que la transacción sea válida, tiene que tener una estructura jurídica contractual. ¿M? En otro momento vamos a ver el tema de lo jurídico. Pero los contratos inteligentes, entonces, ¿qué son? Los contratos, una de las cripto que nació para hacer contratos inteligentes por su forma de codificación, inicialmente fue el Ethereum, ¿sí? El Ethereum, digamos, nace como una plataforma, como una infraestructura para cimentar nuevos proyectos, ¿sí? Entonces, es una plataforma para ejecutar contratos inteligentes, es decir, machear cierta conjunto de información, es decir, hacer que esa información que queda macheada queda ya, ese contrato es inalterable, ¿bien? Y también para crear ciertas aplicaciones. Es complejo, pero ¿qué pasa? Entonces, esta serie de contratos, dice, los contratos inteligentes son programas informáticos que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones. En el derecho, nosotros tenemos, por eso es tan importante, en algún momento quiero salir un poco de lo denso que estamos ahora para entrar después en temas más energéticos, pero en algún momento vamos a hacer una serie jurídica para entender las implicancias que tiene el tema de lo jurídico en todo esto, porque, digamos, bien, ¿qué pasa? En los contratos existen condiciones. Si no me pagás, te ejecuto. Si demoras tanto, te voy a cobrar tanto. Si pasa tal cosa, tal otra, ¿no? Se llaman condiciones, ¿no? Condiciones de resolución de ese contrato en caso de incumplimiento, de que venzan los plazos, etcétera. Entonces, eso está ahí. Entonces, pero estos contratos, algunos ya son prearmados y entonces uno pone su código de validación. Por ejemplo, se usa mucho lo que se llaman las firmas digitales para esto, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, hoy nosotros si estamos en el sistema de ahora se llama ARCA, pero AFIP, ¿no? Uno entra con su clave fiscal y muchos de los contratos que uno puede estar, uno entra con su clave fiscal y hace la firma digital de tal o cual contrato porque tienen software para crear esas claves encriptadas que van a ir adjuntas a ese contrato. Entonces, a diferencia del contrato tradicional, no requiere intermediarios para verificar o ejecutar acuerdos. Ya son contratos que están prearmados. Una vez activados, las acciones previstas se realizan en forma automática, transparente e inalterable. Por ejemplo, si tenía un depósito, lo van a ejecutar, ¿no? Para un contrato de alquiler. Su desarrollo comenzó con Ethereum en el 2015, aunque actualmente funciona sobre múltiples redes de blockchain. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que lo tenía de hace tiempo, no sé cuántas más se habrán sumado. La abogacía española lanzó hace tiempo la primera plataforma mundial de contratación digital y pagos online. Acá tienen, ¿no? O sea, entonces todo uno lo hace con operaciones de cualquier parte del mundo con este tipo
de contratos. Bien. Contratos inteligentes, las aplicaciones actuales. ¿Para qué se usan estos contratos inteligentes? ¿En qué contratamos? Bien. Bueno, los contratos inteligentes han dejado de ser una tecnología experimental y hoy sostienen una parte importante de la economía digital. Pagos y transferencias internacionales se firma ya con estas firmas digitales en contratos que quedan en estos sistemas de información de blockchain. Stablecoin, dinero digital programable, préstamos y servicios financieros, todo lo que tiene que ver tokenizaciones, eso que yo le dije de criptoactivos, ¿no? Si mañana queremos hacer un edificio y hacer token del edificio, ¿sí? Podemos hacer que los compradores de cualquier parte del mundo firmen su contrato digital por esos, en este sistema, ¿sí? Entonces, sistemas de garantía, seguros, liquidaciones automáticas. Grandes bancos, empresas y organismos financieros ya desarrollan proyectos basados en esta tecnología, ¿sí? Entonces uno firma, que no es una firma, sino que es un conjuntito de números, ¿bien? Contratos inteligentes, desafío y transformación. Los contratos inteligentes permiten reemplazar parte de la confianza depositada en instituciones por reglas programadas que se ejecutan automáticamente. Sus principales cuestionamientos son que puede haber error de programación y seguridad, falta de marcos jurídicos uniformes. No es lo mismo la legislación de Noruega que la de Argentina. Y ahí entramos en una dimensión del problema. El tema contractual requiere, digamos, sutilezas del derecho internacional porque los derechos privados, bueno, todo lo que es la organización jurídica. Entonces, falta de marcos jurídicos uniformes, interoperabilidad entre distintas redes, no sea, digamos, algunos se hacen, digamos, no todos los que quieren utilizar contratos utilizan las mismas redes tecnológicas para participar. Tensiones entre automatización y flexibilidad legal. Más allá de la innovación tecnológica, representan una transformación profunda. El paso del sistema basados en la integración, en la interpretación humana hacia sistemas basados en reglas digitales. Cuando uno hace un contrato en la ley, existe el espíritu de la ley, existen las circunstancias, existe el contexto, existen montones de cuestiones que no son taxativamente A, B, hecha en un programa, existe lo humano. Y esto, bueno, todo esto ¿m? Queda fuera del tema. Entonces la pregunta es si podemos imaginar todos los usos posibles, ¿no? Porque la mayoría de las acciones que hacemos son tipos de acciones jurídicas, desde emitir una factura hasta pagar cualquier cosa, es un tipo de contratación. Y el tema es cómo va a mutar todo el trabajo de los profesionales. Y acá una pequeña síntesis para mí que la verdadera innovación no es el blockchain, sino la posibilidad de trasladar la confianza social desde las instituciones humanas hacia sistemas de ejecución automática, ¿no? El tema es que estamos yendo a ese mundo de esa frialdad absoluta. Bien. Bueno, acá voy a pasar rápidamente porque cuando vemos todo este fenomenal mundo decimos cómo está la regulación jurídica. Voy a pasar rápido porque habría que explicar algunas cositas de lo jurídico, pero podemos tener como distintas miradas. La mirada de Europa, que pretende una regulación integral, la Unión Europea desarrolló uno de los marcos regulatorios más completos mediante la normativa Maker in Crypto Asset, o sea, mediante una normativa desarrolla todo un marco regulatorio donde regula estas casas de intercambios y los proveedores de cripto, exige transparencia,
controla la emisión de los stablecoins, o sea que si te dicen que hay una garantía va a estar controlada por los estados y protege a los usuarios. Europa busca integrar los criptoactivos, interesa mucho los criptoactivos dentro del sistema financiero regulado, por esta ventaja que se transforman, como les di el ejemplo, en un elemento que viabiliza mucho grandes ventas o grandes inversiones porque puede uno participar en un enjambre, ¿no? de compradores de algo, ¿sí? Que habilita muchísimas cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, en España existe una regulación muy clara respecto a lo que es moneda virtual, a las responsabilidades de los servicios, los proveedores de este tipo digamos, a los exchange, ¿sí? A los proveedores. Bueno, existen regulaciones, está regulado en Europa. Y en Estados Unidos la fiesta es de otro color. Bien, Estados Unidos, ¿no? La regulación está en construcción. Bien, Estados Unidos pasó por varios años de conflicto, hubo muchos temas, muchas acusaciones. Bueno, recién entre el 25 y el 26, ustedes imagínense con Trump y todo esto, digamos, donde sí se busca el tema del stablecoin. El stablecoin tiene como, es a través de moneda cripto, pero es un instrumento, ¿sí? Que tiene una contrapartida, es un instrumento es un valor representativo de instrumentos que están avalados por todos los sistemas financieros. Entonces, y otro proyecto que se orienta a la estructura general del mercado cripto, como digamos el tema esto de los exchanges. La tendencia actual apunta a diferenciar Bitcoin y Ethereum como activos digitales especiales, stablecoin como instrumentos monetarios regulados, y otros tokens según sus características financieras, ¿no? Hay como, ven, Bitcoin y Ethereum tienen toda una, porque el Bitcoin es moneda y el Ethereum es una plataforma de construcción de otras cosas. Entonces, tienen como, digamos, están bien identificadas la diferencia y por eso tienen siempre tratamientos que no pueden ser todos iguales. Bueno, América Latina, yo tengo acá más información de Argentina, pero no la quise complicar. La mayoría de los países latinoamericanos avanzan lentamente, el foco principal no está puesto en prohibir las criptomonedas, sino que los países de Latinoamérica adscriben a la prevención del lavado de dinero, de la norma de ciertos organismos, a identificar los usuarios cuando están en las exchange. Está regulado el tema de la información fiscal en las declaraciones, bueno, la supervisión de los exchanges. El más avanzado en la regulación específica es Brasil. Bien, bueno, la situación tributaria, es decir, y estos que están jugando a vender y ganan y todo esto, ¿pagan impuestos o no pagan impuestos? Bueno, digamos, obviamente que los estados van a ir diciendo que sí tienen que pagar impuestos cuando los puedan pescar, obviamente. En materia impositiva existe una tendencia global muy clara. Las criptomonedas ya no son vistas como un territorio fiscal invisible. Bueno, es decir, que se debería pagar cuando se compra y se vende criptomonedas, las ganancias obtenidas, los rendimientos, ¿sí? Digamos, por mantener criptoactivos, si un Bitcoin se fue de 10.000 a 80.000, bueno, hay una ganancia, digamos, bien, o digamos el minero que gana por tener, por minar, bien, las operaciones con stablecoin y los movimientos realizados en las exchange. Bueno, todo esto está ahí en este mundo, ¿no? La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico impulsa acuerdos internacionales para que los países intercambien automáticamente información sobre activos digitales y operaciones realizadas por sus contribuyentes, mientras no sean persona a persona y vengan de todas estas actividades ilegales que les comenté. Bueno, respiramos profundo, ¿sí? Y estamos en un flor de, eh, de entramado.
un entramado que pocos conocemos. Entonces, estamos en una realidad, yo acá hice un pequeño gráfico, que bueno, hay una organización social planetaria que parece inexorable. O sea, ya no estamos frente a los problemas del dinero fiduciario, estamos a problemas de otras dimensiones. ¿Bien? Entonces esto nos va a colocar a todos en la dimensión de qué proyecto de vida, con qué instrumentos queremos crear una vida en el planeta. Entonces por eso vamos a seguir explorando las vidas en comunidades alternativas, etcétera, que va a ser algo que va a acontecer, ¿no? Porque frente a esto parece inexorable este vendaval de cuestiones que nos están trascendiendo. Lo que pasa es que se desconoce mucho y estamos en el horno con todo este tema. Entonces, bajando el ritmo de la cuestión, quisiera hacer un comentario final. Estamos en el horno de verdad. ¿M? Porque todo este mecanismo que les estoy hablando un poco de la parte de la base, pero se ha transformado en un mecanismo de concentración, especulación, manejo de cosas. Todo este movimiento que yo les decía de la conciencia egocéntrica que concentra, que concentra, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está aconteciendo y estamos en el horno con esto. Entonces a mí, como para bajar algunas cosas, les quiero dejar como última reflexión qué nos dicen los guías espirituales, respecto a lo que debería ser el dinero o el regulador de la energía planetaria. Y es muy interesante, ¿no? Cuando habla, dice, en referencia a las enfermedades materiales, emocionales y mentales de la humanidad y las condiciones para el nuevo orden planetario, esto que estamos viendo es una barbarie, una cuestión dantesca, lo que se está desarrollando. Si bien todo puede ser utilizado para múltiples fines, nos dicen los guías espirituales que la circulación de la corriente sanguínea es el símbolo de estos procesos y la clave del establecimiento del orden mundial se halla oculta en esta simbología. La libre circulación de todo lo necesario para que cada parte de la gran estructura, para cada parte de la gran estructura de la humanidad. La sangre es la vida y el libre intercambio y la libre participación y la libre circulación de todo lo que se requiere para un correcto vivir humano caracterizará al mundo del futuro. Esas condiciones no existen. El cuerpo de la humanidad está enfermo y su vida interna desorganizada. En vez de la libre circulación del aspecto vida en todas partes, ha existido separación, congestión, estancamiento y canales obstruidos. Ha sido necesaria la terrible crisis actual, esto está escrito para la Segunda Guerra Mundial, ha sido necesaria la terrible crisis actual para que la humanidad perciba esta condición enfermiza, la enorme extensión del mal, y descubra que las enfermedades de la sangre de la humanidad, simbólicamente entendida, son tan graves que se requieren las más drásticas medidas, dolor, agonía, desesperación y terror, para lograr su curación. Veamos un poco el tono, ¿sí? Y vamos a empezar con cuestiones, este, digamos, que están más a nuestro alcance. ¿M? Y bueno, vamos a hacer el próximo vivo el 8 de junio. ¿M? Y por ahí, no sé si lo hago en modo clase, pero por ahí vamos a charlar bastante para entender cómo construimos la realidad a partir de la atención. ¿Mm?
Bueno, ¿cómo estamos? Edith me dice muy interesantes. Gracias a los que están. Buenas tardes, Daniela, Miriam estuvo. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado. Un tema bastante intenso, ¿no es cierto? ¿Con qué sabor se quedan? ¿Mm? Sabor e intensidad. Sabor a es demasiado. ¿Mm? Bueno, pero es interesante que por lo menos conozcamos dónde estamos y no es vendándonos los ojos que las cosas van a cambiar. Bien, muy intenso, sí, muy intenso, Daniela, yo también lo sentí. Para mí es muy intenso, imagino para quienes no tienen contacto con esto, ¿no? Muy intenso, vieron como si hubiera un tsunami inmenso, ¿no? Un tsunami inmenso que nos, este, pero por eso yo hice la clase anterior el tema de las monedas alternativas. Esta tecnología del blockchain ya está, esto se va a usar. Y como les acabo de decir, cualquiera de nosotros puede crear un token. Y cualquiera de nosotros puede definir la filosofía de la moneda que cree. ¿Sí? Gracias, Claudia, por estar. Bien, bien. Eh, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con que todas estas posibilidades existen. No es vendándonos los ojos que, digamos, las cosas no van a pasar. Van a pasar de una manera si dejamos de participar. Entonces, viene un fino discernimiento. Hay cosas que están y que ya han avanzado. La IA está. Este tipo de tecnología de blockchain está. El tema de los recursos de la energía lo van a tener que resolver, ¿sí? Se está, digamos, en distintas fases y en distinto avance la resolución de la energía necesaria para alimentar a esta nueva tecnohumanidad. Ahora, estos recursos pueden ser usados para la destrucción con los conceptos que están utilizadas muchas monedas o pueden ser usados favorablemente para fines que favorezcan la evolución. De hecho, muchas criptomonedas, como les comenté, muchas monedas complementarias, están hechas para el cuidado ambiental. La plataforma tecnológica sobre la que se hace es blockchain, porque es como están operando ahora en este sistema tecnológico. Entonces, todos estos avances tecnológicos, la tecnología en sí no es ni buena ni mala. El tema es para qué se usa. Y esto es lo mismo que todo en la vida. ¿Para qué usamos? ¿Para qué usamos un canal de YouTube? ¿Para qué usamos cada cosa? Lo que diferencia lo bueno o lo malo o la orientación que va a tener es el propósito que vamos a poner sobre ese tipo de instrumento. Y entonces, por eso me parece a mí tan necesario conocerlos. Obvio que como están capturados por estos ávaros, ¿sí? Egocéntricos que quieren seguir acumulando, nosotros nos mantenemos al margen. Pero no, hay quienes también, ya iremos viendo, hacer un capítulo especial para el uso positivo de estas tecnologías. ¿Bien? Entonces, eh, bien, es preocupante, yo creo que es desafiante. ¿Cómo nos desafía a mí misma? Yo a veces
trato de entender y evito ponerme en minucioso detalle para poder comprender el mapeo y poder transmitírselos, ¿sí? Es decir, por eso vamos a necesitar desarrollar otros niveles de la mente para comprender lo que acontece. Si nos metemos en la minucia y en la operatividad, dejamos de comprender. Luego existirán quienes especialistas nos pueden asistir o bajar o cada uno según su habilidad. Entonces, me parece que este es el mensaje que quiero decirles. En la primera parte del curso les mostré cómo fue evolucionando el concepto del dinero según el uso que hacen los estados. Luego en el segundo vimos que nosotros podemos ser creadores de posibilidades de pensar el cómo intercambiar y el sentido que podemos darle al intercambio según el propósito social. Y hoy quise mostrarles las tecnologías que están disponibles porque lo que viene, lo que podemos hacer es también usar estas tecnologías, como hoy estamos usando YouTube. Está quien los usa para un sentido y otro para otro, y así es. Entonces, entonces podemos usar todas estas cuestiones entendiéndolas. Después voy a hacer algunos más adelante, algunos otros pequeños modulitos para entender un poco más las cuestiones, ¿sí? Entonces, no nos quedemos con el mensaje de desesperanza, sino con un mensaje de desafío. Toda la tecnología que existe y todas las posibilidades. Y tenemos que diferenciar de lo que ya es, ¿sí? Y no se puede cambiar, o lo que ya está creado, ¿sí? Ya está parido un sistema, ¿bien? Entonces, ya está creado. Ahora, el tema es qué podemos hacer con con esto que está creado, ¿bien? Entonces, les mando a todos un gran cariño y gracias por estar. Y nos estaremos viendo ya el lunes que viene con un temita un poco más este, que nos, que nos calma un poquito más, quizás comprender algunas cuestiones de cómo creamos la realidad. Les mando un gran besito, cualquier cosita me hacen llegar sus comentarios. Chao, chao.